This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Billones valor de droga confisca el polis na Bungyao. Ciudad de Zamboanga tamantene queda transshipment point de droga. Pro-9 niya habla grande black eye, el operasyon di ila kontra droga na mga drug group. 2 persona muerto na landslide na Sibulaw. Mal tiempo posible palieva mal efecto na syudad. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Billones valor del droga ya confisca o cerca media billón de valor de droga ya confisca el polis na Bungyao. Este es el de con todo grande valor de droga na ciudad donde 67 kilo el ya confisca na operasyon. Aquí el report di Emil Tuban. Pulisya po kumpiska con el 67 kilos de alegao shabu con el maridable después el de la vehículo yaman overshot alina barangay Bungyao anoche. El personal del Regional Drug Enforcement Unit 9 yaman surveillance con este mga persona alina barangay Sinunok iya baha estos na bangka iya munta na blanco pick up iya eskapa estos hasta liga aki na barangay Bungyao. Tabi siya kanila ya liga pa lang sila aki na Zamboanga estaba na otro lugar pasando aquí na diaton uno del Warp alina area del Sinunok. And then, yagindagan nila lagasan hasta aquí. Since hindi familiar yata el driver con el lugar, yakay el vehikulo. Cuando liga kinasonwan na barangay Bungyao, yaman overshot el di ila vehikulo, ya alcanza kanila el mga pulis. Con el arrestado persona puede identificar pulis como si Muhammad Ikram Abdurajak, residente de Barangay Divisoria. El autoridad ya puede recubrir con el 2 maleta lleno de alegao shabu, por eso pone sila con este persona na arresto, mientras con el esposa y bata, ya libal polis na hospital, kaya tiene estos herida na cuerpo por causa con el aksidente. El mga kumpiskaw items se alcanza na 67 kilos, y talil valor na 455,600,000 de pesos. Con este sospecha libal operativa para alina Zamboanga City Police Office Headquarters para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. En conexión con la noticia, ya admití mismo el Police Regional Office 9 spokesperson Major Shalami Chang que tamantene pa según siempre el ciudad de Zamboanga como transshipment point del illegal droga. Este según el indicación si por qué manada operación de kilo-kilo droga esta semana. Por eso, por causa con este más fuerte pa el dila esfuerzo según el hace sila para poder sangga con el drug trade na región. Aparece según que el Maga de otra provincia aquí pa na ciudad tasaka de la droga como el operación anoche. Y grande black eye según na drug group el confiscación del 67 kilo de alegao shabu que tiene valor de cerca media billón de pesos. Ya puede confiscar PNP Police Regional Office 9 Drug Enforcement Unit na un sospechado alina barangay Bungyao anoche. Un interdiction operation según este hace el PNP para sangga con la transportada del de con todo grande drug shipment desde Zamboanga para na otro lugar. No hay más según sila deha maginda pa este na Iligan City el droga y aquí pa lang na syudad yaan de sila sangga. Habla el PNP Pro-9 spokesperson Major Shalami Chang que ta continúa en el investigación del PNP con el drug suspect quien junto con su familia cuando ya sucede el interdiction operation na Costa Este.
El Pro Reina habla que este el de con todo grande drug operation del PNP na rehiyon. Na otra notisya, 2 persona muerto na landslide alin na barrio de Sibulao anoche. Akil report di Emil Tuban. 2 muerto, 2 herido na hospital de specimen landslide alin na barangay Sibulao anoche. Mga alas 9 del noche ta durmia el mga biktima na di la casa cuando ya sucede el landslide. Iaman ipit sila kontra con el mga palo del casa y tierra y lodo tan lus-lus pa abajo. El mga vivientes siya puede salva con el 2 mga bata. Iya liba con este corre dayo na hospital. Iya muri amol mananay anak, Kanda Carmelita Andico y el su anak mujer de 10 años. Kasi pwede entra kil mga responder no, ya mga kagawad, mga barangay official, ya pwede salva 2 bata. Kaya bata 2 bilog apo del biktima. So kaya tayo kita ya muri no nanay anak si na nombre de Carmelita Andico pati si Karen Andico. Asyong kun kaprapita ablaya ele con el mga vivientes para salia kay posible ay man landslide aki, pero no hay quien quiere sale kay no hay man tamen sucede landslide na lugar. Iyak kay lang el bien fuerte ulan, yaman avenida, yaman landslide ya na area. El barangay dali asistencia con el más o menos de 48 mga pamilya, ya sale epekto con el insidente. Kachene mga animalya muri, y mga propiedad ya destroza como el mga motorsiklo, ya alcanzal agua de avenida. Este din sir no ay kag bayaw mi sige mananot. Este pa agar din bata. May mananot. Kikila de ondol agua. Lampas na motor sir. El kapitan ya presta heavy equipment para mang-clear con el lugar ya pasa el mga lodo y landslide. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Akomenda el kongresista del Distrito 1 Cachua con las 5 mga barangay councils na Costa Oeste. Iaman award el Seal of Good Governance o Local Good Governance na barangay level. Es el mga barrio de Labuan, Zone 2, Rio Hondo, San Jose Gusu y Sinunuk. Yaman confer kanila el award durante el National Congress del Liga ng mga barangay na Ciudad de Parañaque. Yan resibi ko ng mga award amo el mga barrio kapitan Tanda Ron Carlo Marvilla, Nonito Aranas, Ginul Malik, Marlon Torres y Pilarica Ledesma. Asigun kun Cachua o kongresista Cachua, el reconocimiento con este mga barrio es una demostración del strong governance, government standard y focus na inclusive community y welfare development. Este mga barrio oficiales yaman set con altos standards na transparency, accountability, disaster preparedness, peace and order y el delivery del basic social services. De esta clase de acontecimiento es una indicación na sigun del un dedicated, effective leadership y compassionate governance. El siguiente na mga noticias. Tiene supply de medicina na Health Center de Santa Maria. No hay verdad el color raw agua na pasonangka. Mucho violación na operasyon del mga night market. Night market na IBT de con todo orderly y limpio night market. Mal tiempo posible palieva mal efecto na syudad. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Bonkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Can I take your order?
man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Un buen noticia para con los mga vivientes de Santa Maria por causa tiene supply de medicina na Health Center de Ila. Takil report ni Marites Espartero. Importante el medicina para la salud del un persona. Mas kinta habla lang common ta sinti malo el cuerpo, igual el constipado, tatose, taman sipon, duele kabeza o bariga, ta necesita tuma medicina si hindi ta pwede agwanta na dolor. Por eso, nabaga baryo tiyan nabaga health centers para onde pwede sa kalibre medicina, especialmente el mga pobre residentes. Ikun aquellos magata necesita el maintenance na alta presyon o high blood. Asegun kun Erico Jose Pico, el district nurse na Santa Maria Health Center, este matiempo, na mas problema kay sinaya maga-supply liga igual ang maga-maintenance medicine, antibiotic, paracetamol, vitamina y otros pa maga-medicina. Liga de aton mga medicina no, tiyan kita so far. El opisina tamen always mantan monitor no regarding el di aton mga medicina. So el City Health Office no tan make sure na continuous el di aton services, especially el mga medicina na tadali kita no. In behalf of Dr. Dulce Mirabite no, tan make sure gat el na always available el di aton services na kusa kita pwede ayuda na di aton mga kabarangay aki na Santa Maria. No man kita out of stock no. Akel ba tandilay lang le kabar if chenia dayon el opisina tadali dayon sila na barangay. Chineves lang asegun ta kada nuay stock kay alto al demand kontra supply. Siguiendo sina gobyerno
Tasigi este na proseso el comprada y bidding del mga medicina, releasing o distribution del mga maintenance medicina según con pico kada dia de viernes. Mga residente de Santa Maria, if carry ustedes pasa, bisita, no? Tiene kita supplies, no? Liga. So, if ever available ustedes, taki lang in el center. Always man sa taki, maski hindi ustedes, maski no este, no? If carry ustedes pasa lang, taki lang man, pregunta lang, if kosa man. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Nuay sigun recibir reklamo el barrio del Pasunanca acerca taqueda colorao el agua na unsa pa ayer, en particular na Ebul Drive, frontera del un conocido hotel na menciono barrio base na post del un netizen. Posible asugun niya silang koneste para sa ka-atensyon del mga viewers del un content kita sa mga vloggers siguiendo un istorya na hindi makakare. Asugun na kagawad del barangay Philip Jones. Asigun na El News Team ya prekura sa kakunalaw di Ace Alfred Arce kanya man post ko na original video pero nuway mas akire. Tapos ka lang, tapos ka sila. Sabi naman tumagay NTR, kere-kere man viral o kosan sila. So si Chene man siguro, yan report sila naman. Actual caption, on the banda, specific at on the lugar, pati origin, on the sa red coloring ba siya o kosa ba lang siya lang sila sinari na sapa. Mucho sigun velasyon ta komite na operasyon del night market. Akil report di Marifita Mayo. Ya conduce dialogo el Consejo Local na Night Market Committee acerca el operasyon del mga night market na syudad este día Agosto 20. El concejal del Distrito 2 Ray Bayoging amo el proponent del dialogo. Asugun kun Bayoging, yalya maele con este dialogo por medio del un resolución después llega na su atención que mucho problema el operación de este mga night market na syudad. Durante el dialogo, uno del mga problema ya puede descubrir na operasyon del cuantos mga night market amo el sanitasyon. Hindi sigun asiguraw si limpio ba el preparasyon del mga comida y falta también el limpieza na alrededor. Tan-income yal di aton mga vivientes, pero there is a threat. Amenaso na klase de comida ta kome because yes ablaan denantes el diaton city health there's a lot of violation nuay ken tasigi na diaton ordinansa di ba diaton na market na preparation del camino na comida kaya kita asigura kita kome sila barbecue nuay tabula-bula kagi del pero. Okay? Buenamente el preparación del comida, el mga kentaasa, may waltang kwento, el di ilalaway, hindi taginda ko sa sila taasa, no? Proper hygiene, proper preparation, sigi con el ordinansa que tiene kita. El akasegundo asunto de descubrir na dialogo amo kay tiene también mga night market ta opera illegalmente. Asugun kun Bayoging, el mga night market lang ta opera legalmente i base na ordinansa del syudad amo el na Baban Street, na Rizal Street, na JS Alano Street na atras del Police Station 11 i el night market na IBT na Divisoria. Pero el mga night market na Artilim Boulevard, na Diversion Road na Cabaluay, night market na Pasunanca y otros pa ta opera illegalmente, siendo nuay mga business permit y hindi base na ordinansa del gobierno lokal. Taman obstruct ya también según na trafiko este mga night market, siendo ta okupaya sila con el canto del camino. El duele aquí uno el na bypass road on del Cabaluay. Tareklama el mga agrikultor diaton kay el mga bubog piedra, el botelya, bridyo, tabuta si alya si taara silat hasta el Carabao, tairi. Aumento pa di Bayoging, nuay cosa ta en kontrasen el gobierno lokal con este mga illegal night market. Y más que na mga night market keta opera legalmente, menos también el encontrada del gobierno lokal. Na mga night market keta opera legalmente, solamente el night market lang según na IBT, el ta alcanza na millones de peso el encontrada. Enforcement and number one, no pwede daw dali citation, hindi allowed kay JO lang el ken assign alya. Diba? That's another problem. Number two, no pwede daw dali citation kay por causa hindi sila entraw na ordinance. Diba? Kilaya man penalize ko na kel hente kay hindi man le entraw ko nel ley ke chene.
Mucho problema na operasyon deste mga night market por causa ya falya na enforzada del ordinansa. We appreciate kay mucho gayot el mga vivientes diaton kere manegosyo. But we need to balance this. Como tabla gani na diaton local government code, general welfare. Yaman sponsor resolution si Bayoging ketapidikon alkalde Kimer Olaso para liya mahunta con el Night Market Committee y Claygo Board para diskuti con este asunto y busca solusyon na asunto. Asigun kun Bayoging, aquel solusyon que igual tiene positibo ventaja ambos na mga negosyante del night market y na gobierno lokal. Ya hace claro si Bayoging que hindi ele taman kontra con este mga negosyante na night market. Kaya lang sigun ele hace mas legal, arreglao y limpio el operasyon del todo mga night market na syudad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mediante el asunto del sanitación y ilegal operación del night market na syudad, habla el Consel Ray Bayoging que solamente el night market na integrated bus terminal na Divisoria el embonamiento de operación itasigi na ordinansa. Asigun kun Bayoging, por causa na esfuerzo del Supervising Transport Regulation Officer del IBT, Rafael Derek Evangelista Tercera. Habla si Bayoging maskin na encontrada el night market el tiene con todo grande encontrada. Por eso, asigun kung Bayoging takomenda ele con el esfuerzo de Evangelista para asegurar que el buenamente el andanza de la operación del night market alina IBT. Y buenamente lang asigun ta puede hacer corre con el night market ta puede ayuda na ciudad por medio de encontrada y turismo también. Quiero man commend con el integrated bus terminal, the cleanest, orderliness, bien limpio. The best practices kitchen sila and kaya man recognize kita, man comment kita kung Sir Derek Evangelista and sila el pinaka-highest collection chene. 23 na 37 mga unclaimed cadavers manda entera el gobyerno lokal amo mga persons deprived of liberty. Akil report di Marifita Mayo. Yamanda entera el gobierno local con el 37 mga cadáver por medio del un mass burial na cementerio de Talabaan ayer Agosto 19. Asigun con el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas, aquel mga víctima de salvage y otro causa del muerte que no hay mga parientes quien man claim y los demás kanila ta también desconocido. Pero asigun kun Rojas na 37 mga kadaver, 23 amo mga PDLs o persons deprived of liberty desde allí na San Ramon Prison and Penal Farm. Todo sigun estos ya muri de enfermedad. Sere aquí mga de salvage. Pero most of them aquí ara yesterday na San Ramon. PDL 23 of them. Asigun kun Rojas, no hay pwede man locate el San Ramon Prison and Penal Farm con el familia de mga PDLs, por eso ya incluía kanila na mass burial. No hay sigun acuerdo entre el gobierno local y San Ramon Prison and Penal Farm acerca con pero yaman angkun syempre el gobierno local el gastos para deja kanila allí na funeraria hasta manda ase con el mass burial. Amo ganes siguro part next time that iamon. The details about this PDL. Then tapos nila nakiulo yung miray na data di amon. Yasa de San Ramon, pero unknown. Sina? Unknown, el may nombre. Pwede ba siya referral may nombre? Cada año taas el gobierno local con mass burial, en particular cada mes de noviembre. Por largos tiempo ta deja con el mga muerto allí na funeraria de Villa y ta incluye kanila na mass burial si no hay mas gadken ta andaman claim kanila. Pero por causa ng nuevo reglamento del Departamento de Salud que debe ta entera con el mga unclaimed cadaver cada 2 meses, temprano y hace el gobierno local con el mass burial este año. Y na siguiente mga mass burial ay asya con el gobierno local cada 2 meses. Any part del guidelines can monitor RLDOH, not more than 2 months pa yan nag-villa. Okay. So, this is the within 2 months. Mientras tanto, habla si Rojas na futuro mga mass burial del mga unclaimed cadavers ta konsidera sila para man cremate yalang con el mga cadaver na crematorium keta opera el gobierno lokal na Barrio de Mampang. Marifita Mayo,
Dateline Zamboanga. Ya tiene landslide o timpak del tierra harina Sibulao anoche, donde causa destrozo na propiedad y vida del Armaga residentes. Pero según pag-asa que epekto siempre del fuerte ulan ayer. Según pag-asa, el continua pa siempre ulan na syudad y peninsula ileva pa mal tiempo o mal epekto de avenida también timpak de tierra. El pag-asa también se acorda con el vivientes esa vigilante pa siempre con el epekto del mal tiempo hasta la fin de la semana. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin Espresso. Also available, Dunkin Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin, Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar da krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline
Teleradio. Akina, GBPI TV11, ina 95.5, Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline, Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El LTFRB ta estudia a si subi pasaje del transportasyon publiko. Cuantos mga vivientes sa syudad taanda kontra con este. Aquel report ni Marites Espartero. Esperanzao LDCD, el Non-Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, na pidimiento del mga grupo de transportasyon el aumento $1 pasaje ng mga jeep antes el termina este mes de agosto. Si por ejemplo pwede pasar na LTFRB posible el kedaya $14 el pasaje ng mga ordinaryo jeep y $16 na modernizado mga jeep. Siguiendo ta diskuti pa con este tiempo por causa tiene también efecto ng mga chuper el seguidito subida del precio del producto petróleo. Para na un chuper ayuda también kanila en tal caso el tiene aumento na pasaje este tiempo. Pabor si kanamo na mandagdag $1 kay sabi man peso kay man el precio del diesel. So para additional yating kay income di amon. Si ben traffic gayot na el konsumo di amon na diesel ma'am grande. Pero nabaga cuantos pasahero tanda sila kontra con este. Siguiendo pesaw ya también este aumento ya también na budget. Para na un estudyante, malisud kay kumu kanila, tan double ride pa si taanda na eskwela. Siguiendo tapaga también sila husto pasahe. Maskin taabla pa tiene sila diskwento kay mga estudyante. Para sa akin po, medyo mabigat po sa mga student. Kasi meron po ibang student na nasa-short sila financially po. Kasi marami pong gastusin sa school. Tapos, nagbabayad pa po kasi ang iba, marami po ang student na nagko-commute lang po. Tapos, double ride pa. Patulad ko po, nagbibiyay ako Tugbungan to town, tapos Santa Maria to KCC po. Para sa akin po, mabigat po if madagdagan po ng piso. Mientras tanto, para con señora Rose Bayhon, pesawya también si el aumenta pa pasaje, especialmente na L. Tiene pa estudyante imbes para aumenta pa na konsumo, ginda pa na pasaje. Na, tormento si kanamo, tiene pa estudyante, pirmi subi-subi $1. Maintain niya lang, era el el pasaje. Todo yung kata subi pa, kapapasahe na. Mas aumento, patayin sa na tricycle. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Kada aka-3 Miyerkules del kada mes, takundusi al kadiwa na National Irrigation Administration o NIA Compound. Akita vende klase-klase del produkto lokal desde local sembradores na syudad na barato presyo. Pero este tiempo, bien menos el mga venta por causa sigun sigurito sa venta na barato presyo ng mga kadiwa del Department of Agriculture del mga 4 semana. Pero bien grande ayuda sigun este para ng mga sembradores na kundusi kadiwa, el agriculture, itakaba el di ilang mga produkto. Grande ayuda LDA, may do ara do un poco lang kami el kuang kay istredya amon. Jamun kadiwa, onde kami 4 barangay. Como na pecha 22, allá también kami na Samselco. Todo el tausa na casa, taliba kami kel vende na. Pero ara, do menos ya amon libada kay por casa, el benta yamun kay por casa istred yamun kadiwa. Pulisya man rescue mga mendicants na pueblo. Takil report di Emil Tuban. El pulisya acaba man rescue con el mga mendicants para hindi sila queda envuelto ng mga insidente de robo allí na sentro del pueblo. El personal del Women and Children's Desk del Police Station 11
Ya conduci rescue operation alina Climaco Avenue, Namagay, Tomas Claudio, Ina Sucabon, iya pwede man rescue con el 3 mga bata, 5 mga tsenya edad. Kita sa regular conduct de aton rescue mendicants, noche pwede kita sa kakin na Climaco, kala abandoned building ala, kapin sekretain sila. So, depet, tamin na Tomas Claudio, kinaparadahan di aton di Labuan, talya tamin, aswatan rugby pa yung mga Los Tomas, pwede kita saka. Depet, along tamin del La Purisima, si pati kabira kita na entero pueblo, no? Especially aki on this mga Namagay, si ali mga parte area na. Asigong con el jefe del Police Station 11, Police Major Muammar Mariwa, tiene aki un bata taman junto con el mga grande it tiene mga edad, hindi sila pamilya, por eso yaman rescue el police con el bata. Umento di Mariwa mga mendicants na queda envuelto ng mga petty crimes na sentro del pueblo, por eso taman rescue sila con estos. Notable man, no? Sabi kita ng mga pandalente, especially at mga tan na rugby, no? Kay Chenebes, sinayman sila ko sa parakumpra, tambira-bira sila din, no? Kay mendicants, no? Ay onde para esta, kung sa available ali, ruba wiring, sa mga water meter, kosa-kosa sila pwede asisen, pero grande perwisyo para na city. El Mendicant Center na kulyanan tarisibi man tamen con estos mga taman rescue el mga pulis. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Policía agarra con 16 años menor de edad después ella aguanta con el pecho del 8 bata mujer Alina Artilin Boulevard. Tali ahora la custodia del investigador del Station 11 este 16 años persona después tiene quien reclama contra con él. El solterito ya nega que hindi intencional ya sucede. Ya sa el humano y tupa seguro na pecho del bata por eso ya reclama investiga ahora la autoridad na incidente. Mientras persona agarra pecho del mga estudyante na Tetuan causa alarma na mga residentes. Aquí el report. Tamanlinga sa aura el official encargado del barangay Tetuan, Kagawad Dennis Dora Gaspar. Siendo tiene mga estudyante tamanlinga sa acerca el di ila seguridad. Después que un persona ya también el taman runchada alina di ila barrio ita agarra pecho del mga mujer estudyante. Na un Facebook post del kapitan del barangay Tetuan Richard Mariano ayer, tamandamira con este video donde un motorista a bordo na un Honda Wave Alpha Colorado con full face helmet. El taman kwento con dos mga mujer estudyante. No hay tarda, malingasa, iya birakara este driver hasta agarra pecho del disu target estudyante y escapa enseguidas. Por causa del incidente, espantaw el estudyante hasta abisan na otoridad. Actually, can coordinate kami todo. Especially yung mga community, di amon na they are really alert pati ayuda sila ka namon. Buskaken sa persona kay doon ara hindi tagat-klaro masensya ni kita CCTV. Pero yan identify kita kay yung istorya taman di atong biktima kung niya pa so ara sir ano ka kita connect kita. Yes. Kami diskansa sa hindi ko nito pagdikuy. Asigun kunal Kagawad, hindi es el primera vez ya comete este acto este sospechado. Mientras siya también otro pa incidente, donde otro motorista también hombre, ya mandamira de su privado parte, alina barangay ng mga estudyante. Ta-investiga ahora autoridad, si un persona lang ba este responsable na insidente. Sigura kami na autoridad ng esfuerzo para sigura ko na sa kuhikay. Si correct ka po sa tabla kay hindi lang el primero manada kami niya tali notisya na hindi lang gani ko na sa muhaya to sa deara. Siguro baka ang miedo lang sila tamin at sa sali na kanila tamin ilan experience. Kaya tamin sa before yato sa de kay after tahuga-huga ele de slow parte ora ang nagalit ng drive. Base na initial investigasyon, takundusi al sospechao, el dusi yung modus operandi y mal acto durante alas 5:30 del tarde hasta alas 6 del noche. Taayuda también ahora el PNP conduci emboscada con este sospechao. Buenas noches, taki el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el continúa pa siempre experiencia el epekto del mal tiempo, aura, el Intertropical Convergence Zone o ITCZ. El lleva pa siempre ulan hasta mañana pa.
Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, thank you. Tell me cuando. Ayer aga el PIDEA na syudad ya puede agara 4 kilo de shabu na un persona que residente de Labangan, Zamboanga del Sur. Ya madala sigun con el carga y man-deliver el droga y no habla si quien el dueño del droga. Anoche también, el Regional Drug Enforcement Unit del PRO-9 o Police Regional Office 9 positivo ya puede recibir el información acerca de un vehículo que ta carga grande cantidad de droga desde el sinunok na sigiya sila con este. El umalin que un pick-up truck hindi tarespeta checkpoints del police y soldado razón para ase apas con ele. Bien corre según el pick-up hasta ya entra ele na barangay Bungyao, claro que no sabe ele el camino, por eso el su vehículo ya cae na sementera. Allá con ele ya puede atracar cerca el police donde ya tiene pa bata y mujer el a bordo, pero ya le va kanila na hospital por el golpe na cuerpo. Kay cuando ya cae na sementera di la vehículo. Y espanta el mga pulis el RDEU-9 por causa 2 maleta contenido mga kilo-kilo de droga que alcanza 67 grande plastic. Valor de cerca media billion de pesos el cantidad del droga que primera vez ya sucede na ciudad de Zamboanga. Mismo el PRO-9 Regional Director Brigadier General Eliezer Mata ya komenda el buen trabajo del mga pulis siendo ese droga ya prevenir que ilegal na poder del mga tabende y usa droga na komunidad. Estaba siguro na siya si sulu el droga que ya transporta para na syudad usando mga barko tapon ya na privado pantalan. Además kami na dateline sa Zamboanga tadale el di amon en hora buena con el pulis na di ila buen trabajo. Ojalá el continúa el police y PIDEA hace el fuerte de la intelligence gathering para poder totalmente sangga el entrada del droga en la ciudad. Grande problema en la sociedad el dale el droga, por eso procura sangga para hindi más ese prolifera pa na Zamboanga. De veras mucho privado pantalan na Zamboanga que puede hacer entrar mga kontrabando pero si el de aton autoridad fiel y dedicado na di trabajo el maldad puede lang siyempre kumbate y no debe tolerar no debe tolerar na un progresivo ciudad como el Zamboanga. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes opinión y comentario, envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato de mga noticias para esta noche, agosto 20, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo soy Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.